Hola, buenos días, buenas tardes a todos y a todas las participantes. Muchísimas gracias por tenernos acá. Soy Mariana Villasuso, la presidenta del Comité de Género de FinTech México, que es esta organización que tiene agremiadas a todas las empresas del sector FinTech. Entonces, a través de la innovación y la tecnología, queremos que el sector financiero sea uno muchísimo más incluyente. Muchísimas gracias a Lowit por la oportunidad de hablar de estos temas y yo vengo a hablarles de desarrollo sostenible y cómo la Agenda 2030 contribuye o es una herramienta para tener criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza en el sector financiero. En ese sentido es que quisiera empezar hablando sobre qué es el desarrollo sostenible. Y en general la Organización de las Naciones Unidas y la población ha descrito el desarrollo sostenible como esta habilidad de satisfacer las necesidades actuales de la generación actual sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y esto comienza cuando en los 90 se empiezan a dar cuenta que hay países extremadamente desarrollados y que tienen un alto índice de desarrollo humano, quiere decir que hay personas que tienen bienestar, que no están en situación de pobreza, pero que a la vez estos países también tienen una huella ecológica per cápita bastante grande. Por ejemplo, en la gráfica que podemos ver en pantalla, podemos ver cómo algunos países de Norteamérica, de Asia Pacífico, de la Unión Europea, tienen un muy alto desarrollo humano, pero también tienen una alta huella ecológica. Entonces ahí es en donde se empieza a acuñar este concepto de desarrollo sostenible, que otra vez es poder satisfacer las necesidades de la generación actual sin tener que comprometer las necesidades de las generaciones por venir o las generaciones futuras. Y es con base en este concepto que se crea la Agenda 2030, que tiene como objetivo general erradicar la pobreza, proteger el planeta y lograr que todas las personas vivan con bienestar, prosperidad y paz. Y por eso está fundada en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, u ODS, como les gustan llamarle a algunos. Estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son los que se muestran en pantalla y ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero están divididos en diferentes temáticas. Y de hecho es que muchas veces la gente piensa que estos ODS, la Agenda 2030, es algo que se inventó Naciones Unidas y que solamente Naciones Unidas lo puede cumplir, cuando no es verdad. La realidad es que la Agenda 2030 es una agenda que nos une a todas las personas. De hecho, por ahí se ha contado que cuando se estaba construyendo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, la agenda, el mismo secretario general de Naciones Unidas de la Asamblea General se salió de la sesión y le dijo a los países, a las personas jóvenes, al sector privado que estaban en esa sesión, que ellos se iban a poner de acuerdo en los objetivos para que entonces no fuera algo impuesto por parte de Naciones Unidas, sino que fuera una construcción de todas las personas para lograr esto, erradicar la pobreza, proteger el planeta y pues lograr que todas las personas vivan con bienestar, prosperidad y paz. Y en ese sentido es que los objetivos de desarrollo sostenible no solamente se componen de estos, pues, de estos ODS que son muy coloridos, sino que también tienen metas específicas y 244 indicadores. Entonces, la Agenda 2030 está compuesta, por un lado, por los 17 objetivos, pero también con sus metas y con sus indicadores subsecuentes para que sea súper puntual lo que se quiere lograr. Ahorita les voy a contar un poquito más. Y en ese sentido es que también como la agenda es tan compleja, es que se divide en 5 dimensiones o las 5 Ps: personas, planeta, prosperidad, paz y asociaciones, partnerships. Y cada una de estas dimensiones tiene un ODS que está alineado. Por ejemplo, cuando estamos hablando de personas o de poner a las personas en el centro, estamos hablando de los primeros 5 ODS, que tiene que ver con poner fin a la pobreza, con poner fin al hambre, con tener salud y bienestar para toda la población, con tener educación de calidad para toda la población y con lograr disminuir las brechas de género. Entonces, así cada una de las P's va aglutinando ciertos ODS para que esta agenda tan ambiciosa pueda ser muchísimo más, de alguna manera, que se pueda medir.
Entonces tenemos las 5 P's, que son personas, planeta, prosperidad, paz y asociaciones o partnerships. Y como pueden ver en pantalla, cada una de estas P's o dimensiones está relacionada con uno de ese. Además, la Agenda 2030 también considera como los 3 grandes elementos del concepto de desarrollo sostenible, que tiene que ver con inclusión social, con crecimiento económico y con protección al medio ambiente. Alguien puede decir que si está considerando estos 3 elementos en algún proyecto, en algún producto, en algún programa, entonces es que sí, efectivamente está alcanzando el desarrollo sostenible. Y una cosa importante que hay que considerar es que justo eso, no solamente son los objetivos de decir, ay, bueno, hay que poner fin a la pobreza, ya está, se logró, sino que trae metas consigo muy específicas para lograr ese objetivo. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, del ODS 8, del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico, vamos a hablar en las metas de cómo los servicios financieros pueden lograr ese objetivo. Es decir, hay una meta específica que es la 8.10, que es aumentar el acceso de servicios financieros para la población en general, en todo el mundo. Y entonces también esta meta, que es la 8.10, que se desprende, por supuesto, del objetivo 8, tiene un indicador específico para medir esta meta del sector financiero. Entonces, ahora lo vamos a ver con un ejemplo un poquito más aterrizado, pero uno de los indicadores es el número de cuentas de servicios financieros por cada 10,000 habitantes en un determinado territorio. ¿Y por qué hago mucho hincapié en esto? Porque justo la bondad de la Agenda 2030 y de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible es que a través de las metas te va dando la guía o la ruta de cómo hacer para que en tu territorio, para que tu empresa, para que en tu comunidad puedas avanzar en estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y no solamente es que te da el cómo hacerlo a través de las metas, sino que además te permite ir midiendo tu progreso conforme va pasando el tiempo a través de los indicadores. Esto es lo más rico de la Agenda 2030 porque no nada más es una lista de buenos deseos, sino que también trae acciones específicas que una como empresaria, como empleada, como ciudadana del mundo puede empezar a hacer y puede ir midiendo su avance para ver cómo va cumpliendo con la Agenda 2030 y con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y me preguntarán, ¿y qué tiene que ver el sector privado con esto? Porque se oye como si fuera mucho del sector público o incluso de organismos internacionales. Y pues aquí lo más importante es que de las 169 metas, sí, 135 las pueden cumplir los gobiernos nacionales, 54 metas las pueden cumplir organismos internacionales, 110 metas las pueden cumplir los gobiernos estatales, pero 88 metas, es decir, más de la mitad de las metas que vienen establecidos en la Agenda 2030, requieren de un rol activo del sector privado para que puedan ser cumplidas. Esto es importante, ¿por qué? Porque entonces el sector privado tiene una gran incidencia en el cumplimiento de la Agenda 2030, contrario a lo que la mayoría de las personas consideran. Aquí voy a poner unos ejemplos de cómo el sector privado puede contribuir al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Entonces, en México, en 2018, 30% de las personas con discapacidad consideraban que su principal problema es la falta de oportunidades para encontrar un empleo. Además, únicamente 34% de los puestos de alta dirección están ocupados por mujeres en el sector privado. Entonces, si el sector privado tiene políticas específicas para contratación de personas con discapacidad o para disminución de brechas de género en, digamos, consejos de administración, en puestos de liderazgo, ya está contribuyendo activamente al cumplimiento de la Agenda 2030 y particularmente del objetivo 8 y el objetivo 5. También en tema de prosperidad, en la dimensión de prosperidad, podemos ver que en 2018 también en México 8 de cada 10 jóvenes no tenían ni siquiera los beneficios para trabajadores que determina la Ley Federal del Trabajo. Esto también es algo que el sector privado puede incidir si tiene programas para jóvenes o incluso prácticas profesionales pagadas con los beneficios por ley. Este tipo de cosas también es que están contribuyendo ya directamente a la Agenda 2030. También en materia de paz, por ejemplo, se sabe que
México está en una de las posiciones más bajas en materia de corrupción y es algo que el sector privado también le incumbe de manera muy directa. En materia de, en la dimensión de planeta, podemos ver que cada minuto llega a nuestros océanos lo equivalente a un camión de basura lleno de plásticos. Y esto es importante porque entonces el sector privado también puede de alguna manera hacer estrategias de reciclaje, de reutilización de residuos, etcétera, y entonces esto va a hacer que se esté abonando directamente a la dimensión de planeta. Y finalmente, pues sabemos que para alcanzar la Agenda 2030 y para lograr los objetivos que se establecen en la Agenda 2030 y esto de erradicar la pobreza, proteger el planeta y lograr la prosperidad y la paz para todas las personas, pues todavía hay una brecha de 3.9 trillones de dólares para que se pueda alcanzar estas metas y estos objetivos. Entonces ahí el sector privado también podría de alguna manera mandar flujos de inversión hacia el cumplimiento de estos ODS y también estaría contribuyendo directamente al cumplimiento de los mismos. ¿Cómo puede participar en la Agenda 2030 el sector privado? Pues hay diferentes niveles en los que lo puede hacer. Puede ser desde el mismo lugar de trabajo, fomentando un ambiente sano de competencia, un ambiente sano de relación entre los colaboradores y las colaboradoras, proveyendo de los beneficios que establecen la ley o por encima de la ley. También en el mercado de trabajo puede dar productos o servicios que abonen a la Agenda 2030. Por ejemplo, el sector financiero en específico, al dar productos financieros o servicios financieros, ya está abonando, contribuyendo a uno de ese específico que es el de crecimiento económico. Y esto es en el mercado de trabajo. En las cadenas de valor, también durante toda la cadena de suministro se puede fomentar, por ejemplo, la economía local, contratación de pymes lideradas por mujeres, contratación de personas indígenas, que estén haciendo algún servicio o producto, y esto va a hacer que en toda la cadena de valor esté contribuyendo también a la Agenda 2030. En la comunidad también hay muchos ejemplos de cómo las personas, bueno, las empresas cuando se establecen en una comunidad en específico, hacen programas, sobre todo de responsabilidad social, para generar un desarrollo alrededor de esta comunidad. Esto también es otra manera de incidencia del sector privado. Y finalmente en el marco institucional, es decir, cómo las políticas que tiene la empresa, pues también pueden fomentar la no discriminación, la igualdad de género, la innovación, etcétera. Y esto también es contribuir de alguna manera a la Agenda 2030. Y me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con los criterios ASG o ambientales, sociales y de gobernanza? Y pues justo es que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como sus metas e indicadores, son por sí solos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Por ejemplo, aquí les estoy poniendo específicamente los criterios ambientales están relacionados a ODS muy específicos, por ejemplo, al de producción y consumo responsable, que es el ODS 12, que habla mucho de reciclar, reutilizar residuos, etcétera. También, por ejemplo, el que las empresas empiecen a fomentar el uso de energías asequibles y renovables o no contaminantes, pues también es un criterio que está dentro de los ODS y que es un criterio ambiental. Así también podemos ver los criterios sociales en donde hablamos, por ejemplo, del fin de la pobreza, educación de calidad. Hay algunas empresas que, por ejemplo, hacen programas específicos para abonar a la educación de niños y niñas en México o incluso a la educación de sus propios colaboradores y colaboradoras. Y en ese sentido es que están contribuyendo al ODS 4. Lo mismo que les decía, es justo en el sector financiero se contribuye mucho al ODS 8 y al ODS 9, que es por sí un criterio social. ¿Por qué? Porque no solamente están proveyendo de servicios financieros a la población, sino también, por ejemplo, de crédito para pequeñas industrias o para pequeñas empresas y están logrando reactivar la economía local. Todo esto viene en la Agenda 2030 y todo esto son criterios sociales que se toman en cuenta. Y finalmente, en los criterios de gobernanza, pues justamente se puede lograr la disminución de corrupción, incluso la disminución de brechas de género en consejos de administración, en puestos de toma de decisión, y todo esto tiene que ver con la gobernanza de las empresas. Entonces, también estamos viendo cómo los ODS son una herramienta para cumplir con un criterio de gobernanza.
Lo que quiero que se queden con esta slide es que justo los ODS pueden ser un marco de referencia o una herramienta para que las empresas puedan empezar, por un lado, a cumplir con la Agenda 2030, pero por otro lado, también a sistematizar sus criterios ASG, porque muchas de las empresas ya lo están haciendo, simplemente no lo están contabilizando. Y les voy a poner por acá un ejemplo que hice hace un par de años, en donde hicimos el informe de desarrollo sostenible del sector bancario en México alineado a la Agenda 2030. Y específicamente aquí, los 20 bancos más grandes de México se dieron cuenta o empezaron a alinear sus actividades y de hecho no solamente sus programas de responsabilidad social, sino también los productos que ofrecían los bancos y las políticas específicas de los bancos, al interior de los bancos, cómo estas tres cosas podían alinearse y estar contribuyendo a la Agenda 2030. Y es así que pueden ver cómo los 20 bancos más grandes del país hacen una inversión importante en cada uno de los 17 ODS. Entonces aquí podemos ver cómo están cumpliendo con la agenda en estas tres vertientes: responsabilidad social, políticas internas y finalmente en los productos que ofrecen al mercado. Y específicamente el que les comentaba, en el sector financiero hay una meta y un ODS que viene muy de la mano con el sector, que es la meta 8.10 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, que es de crecimiento económico. Esta meta dice que lo que se quiere lograr es fortalecer la capacidad de las instituciones financieras para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todas las personas. Y en ese sentido es que en este informe que les comento, lo que medimos son los productos comerciales especiales para financiar o impulsar emprendedores o pymes y también, por supuesto, los productos financieros que se ofrecen. Y aquí vemos que bueno, hay una cifra significativa de inversión en este ODS en particular y así podemos ir con las demás metas y objetivos. Y entonces lo que quisiera ir cerrando es que justo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas e indicadores son por sí solos criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces lo que vamos a hacer desde FinTech México es justamente alinear los productos, los programas, las políticas de las empresas del sector FinTech a la Agenda 2030 y a su vez establecer cuáles son los criterios ASG que están siguiendo las empresas de la asociación. También lo que estamos haciendo es alineando los comités y las actividades a la Agenda 2030 y a los criterios ASG. Por ejemplo, el año pasado es que instalamos el comité de género que presido yo desde la asociación, y justo esto tiene que ver con un criterio otra vez de gobernanza y social para lograr que el sector esté contribuyendo a estas cuestiones. Y finalmente también lo que estamos haciendo es una concientización y sensibilización a las empresas agremiadas para que vean que no solo la Agenda 2030, sino los criterios ASG ahorita son un buen negocio. ¿Por qué? Porque hay fondos de inversión que solamente están invirtiendo en empresas que tengan alineadas sus actividades a criterios ASGs. O también, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acaba de sacar una taxonomía de desarrollo sostenible y cómo las empresas pueden estar mandando flujos de inversión hacia las prioridades de la Agenda 2030. Entonces, no solamente es por lograr que tengamos un mundo sin pobreza, con un medio ambiente sano y finalmente protegiendo la prosperidad y la paz de todas las personas, sino también que esto es un buen caso de negocio. ¿Por qué? Porque no solamente estás optimizando recursos, sino que también puedes estar alineado a las mejores prácticas internacionales. Y pues bueno, con esto me despediría. Muchísimas gracias desde la Asociación FinTech México, sobre todo a Loit por hacer estos intercambios de conocimiento y les dejaré mis datos por si tienen cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias por atender a esta charla. Qué gusto saludarlos y en especial a mis queridos amigos de Loveit, Juan Carlos y Alejandro, por esta invitación para poder compartir con todos ustedes los retos que significa la integración de los criterios ASG o ESG por sus siglas en inglés en las empresas. Soy Rodrigo Manrique, soy el director ejecutivo de IACE México y Latinoamérica.
Somos una certificadora a nivel global de conocimientos y competencias para los profesionales que están interesados en tener mayor experiencia y especialización en temas de sostenibilidad y criterios ESG. Estamos presentes en más de 40 países y tenemos además una oferta de un par de certificaciones que son las que ponemos a disposición de todas las empresas, de todos los profesionales, para que algunos que estén dedicados al ramo financiero puedan tomar ese camino, o también hemos tenido mucha demanda por parte del resto de las empresas, sectores, industrias, porque quieren tener la cultura dentro de sus equipos de la sostenibilidad, pero necesitan empezar por algún camino a partir de la formación de estos equipos para poder llevar a cabo los proyectos, para hacer una cultura mucho más homogénea alrededor de esto. Esto es lo que vamos a hablar un poquito el día de hoy. De verdad estoy muy entusiasmado porque hemos logrado resumir más o menos en 12 puntos, ¿verdad? Lo que nosotros vemos, cuáles son los retos más frecuentes que están presentando las empresas para poder integrar estos criterios ASG o ESG en sus organizaciones. Y por supuesto, no podríamos terminar si no es que también hablamos de algunas de las propuestas de solución a los mismos. Así que, sin más, aquí nos vamos con esta breve presentación. Definitivamente hablar de los retos de implementación de estos criterios quedaría incompleta si al final no lo redondeamos con algunas propuestas de solución a los mismos. Desafortunadamente, los criterios ASG o ESG, y particularmente en la región de Estados Unidos, se han politizado. Se ha cuestionado su viabilidad, su permanencia en el futuro, pero aquí la verdad es que en el fondo, si hablamos de sostenibilidad, no importa cómo lo llamemos, no importa las siglas que le ponemos, definitivamente hay una oportunidad y eventualmente, como lo vamos a ver, también una necesidad de transformar los modelos de negocio de las empresas para que integren estos criterios que valoren el impacto medioambiental, social de sus operaciones, ejecutándose con principios de gobierno corporativo adecuado. Siempre van a estar vigentes estos criterios porque eventualmente y con el tiempo tienen y han demostrado una mayor resiliencia de las organizaciones, un mayor valor económico a largo plazo, y evidentemente eso significa, desde el punto de vista de las inversiones, un mayor rendimiento. Y por supuesto que las empresas están para generar mayor valor económico, pero también ahora más que nunca tienen que responder a la licencia social y medioambiental por la implicación que tienen sus operaciones. Entonces, más allá de que se politice, más allá de que se cuestione su viabilidad, en muchas regiones del mundo están avanzando las regulaciones para que se pongan en marcha exigencias de reporteo. ¿Por qué? Porque al final esto está comprobado que al dar certeza sobre los riesgos que implican estos factores para el modelo de negocio de las empresas, hay una mayor apuesta por los inversionistas por este tipo de instrumentos y de modelos de negocio. Entonces, es una visión que muchas empresas ya han integrado, que tienen estos retos que muchas veces empiezan por esto. ¿Por qué? El desafío que tienen los directores generales, los equipos directivos, por supuesto, o los mismos emprendedores por alinear los objetivos de corto y mediano largo plazo. ¿Por qué? Porque, por supuesto, muchas veces implican una inversión inicial, a veces considerable, a veces más, a veces menos, dependiendo del tamaño de la organización, pero sobre todo también, y como lo vamos a hablar, el reto de la cultura operativa. Entonces, a la hora de que tenemos que alinear los objetivos, tenemos que estar claros de que, por supuesto, a corto plazo tenemos que lograr mediano la rentabilidad del negocio, pero a mediano y largo plazo vamos a tener que lidiar también con la demanda creciente en responsabilidad social, con los reguladores que está presionando a las empresas para que integren estos criterios. Entonces, yo creo que la clave para
que la sostenibilidad verdaderamente esté integrada como una ventaja competitiva es tener claro que a largo plazo, y ojalá que más mediano que largo, las empresas puedan lograr la integración de estos criterios. En segundo lugar, hablamos de los costos operativos. Ya lo mencioné en la lámina anterior, pero muchas veces las empresas están buscando invertir en tecnologías eficientes, en proyectos sostenibles que se alineen con estos principios de ASG o de ESG, pero que enfrentan desafíos, por supuesto, en lo que implica el desembolso de capital a corto plazo. Por supuesto, para algunos puede ser prohibitivo, especialmente para empresas pequeñas, medianas o startups, ¿verdad? Que no cuentan con el capital necesario o que muchas veces, a veces, con las empresas más establecidas o más grandes, multinacionales, son reacias a asumir riesgos financieros sustanciales. Evidentemente, el cambio de cultura corporativa impacta también en los costos operativos. ¿Por qué? Porque al tener que lograr convencer a, y vamos a hablar de esto también un poco más adelante, algunos de los grupos de interés, en este caso los directivos o los inversionistas o el consejo de administración, en una inversión, tiene que venir con el cambiar la forma en cómo se están haciendo las cosas. Y muchas veces la tecnología, y yo lo veo como una ventaja, es beneficiosa para lograr que se puedan llevar a cabo estos proyectos de inversión que impliquen costos operativos a corto plazo, pero que eventualmente van a representar una ventaja también directamente relacionada a esos costos. Ejemplo, tenemos que invertir en la integración de fuentes de energía renovable para la producción en una empresa. A corto plazo va a significar una mayor inversión, un mayor costo, se va a ver reflejado en la cuenta de resultados, pero a mediano y largo plazo vamos a ver los beneficios en el margen operativo recurrente por tener menos costos asociados a la energía que estamos hablando. Y eso es solamente un ejemplo para no profundizar mucho más solamente en este tema, pero para dejar claro que los costos operativos siguen siendo un reto en la integración de criterios. Y luego, por supuesto, está algo que es lógico, que viene como consecuencia, que son los datos y las métricas asociadas, ¿no? Hay diferentes metodologías, hay normas y marcos de reporteo que son un reto a superar, inclusive porque en algunas compañías que tienen operaciones internacionales, en un lado o en alguna región pueden ser ya exigencia el reporteo de estos criterios, cuando en otro lado de la operación no. Y al final se acaban encontrando en donde en una operación en un país como en la otra, no se miden las cosas de la misma forma. Es decir, muchas veces hacen falta estándares unificados en la medición del desempeño de los criterios ESG. Entonces, el marco regulatorio va a ser importante. Las metodologías de las calificadoras en temas de ESG es muy importante. Por supuesto, también los softwares que existen, pues no todos son iguales, no todos toman lo mismo, pero además de tener toda esta inconsistencia, está el reto evidente de tener a los equipos buscando esta información adentro de la organización para poder integrar muy bien estos informes. Entonces, la variabilidad de los estándares, la calidad de los datos dificulta muchas veces la integración efectiva de estos criterios en las decisiones estratégicas y de inversión. Es otro reto importante que tenemos que considerar. Y ya lo decía yo, particularmente, aunque ahora vamos a hablar, por supuesto, y siempre desde el punto de vista de una empresa individual, pero la variabilidad regulatoria. O sea, hay disparidad, ya decía yo, en las regulaciones ligadas a sostenibilidad entre diferentes regiones. Entonces, las empresas que están operando, pues muchas veces tienen ese reto, porque empiezan en un lado, pero algunas tienen un método de reporteo de una determinada forma que no puede ser necesariamente igual en otro país de su operación. Y además muchas veces esto
lleva complejidades operativas o de costos adicionales, gestión de riesgos y mantenimiento, ¿verdad? De la extracción de la información, de los repositorios y de la creación de los reportes, en donde muchas veces las empresas multinacionales, particularmente por este punto, necesitan desarrollar estrategias flexibles y adaptativas para gestionar eficazmente sus compromisos ligados a estos criterios en un panorama regulatorio diverso, cambiante. Pero lo que sí es un hecho, y el mensaje que yo quisiera dejarles aquí es, sin lugar a dudas, si es que se tiene claridad de cómo se va avanzando en las diferentes regulaciones en diferentes partes del mundo, hay que establecer un plan, ¿verdad? A mediano y largo plazo para ir cumpliendo, para ir homologando. Pero bueno, la manera de solucionar todos estos retos lo voy a dejar al final para que sigan teniendo el panorama completo de lo que significa. Ahora, ligado, si empezamos a hablar de todo el marco legal, regulatorio, jurídico, hay un tema fundamental, evidentemente, que es un reto, porque es la transformación del copiloto de las empresas. Y cuando hablo del copiloto me refiero al gobierno corporativo. ¿Qué prácticas de gobierno corporativo tiene cada empresa que son fundamentales para asegurar que los principios ESG se integren y se mantengan en todas las operaciones de la empresa? ¿Qué significa? Desafortunadamente en Latinoamérica algunas de las cosas que voy a mencionar no se cumplen. Luego entonces, como no se cumplen, presentan ese reto porque uno de los principios básicos, y empezaría por ahí, del gobierno corporativo, cuando hablamos de criterios ESG, es responsabilidad y transparencia. Necesitamos generar la práctica, ¿verdad? Y esto se hace a partir de un buen gobierno corporativo, de la responsabilidad y transparencia en la gestión de los criterios medioambientales y sociales que tenga la empresa. Este gobierno corporativo debe de tener muy claro cómo va a evaluar y gestionar los riesgos, es decir, tiene que alertar anticipadamente cuáles son los riesgos y poderlos evaluar, tenerlos. ¿Significa un reto? Sí, significa un reto porque muchas empresas ni siquiera tienen un equipo que esté lo suficientemente formado, capacitado, ¿verdad? Educado en cómo gestionar y cómo evaluar y cómo presentar estos riesgos. Eso significa que desde el Consejo de Administración, y esto tiene que quedar en estas prácticas de gobierno corporativo, deben de incluir expertos en temas de ESG. ¿Para qué? Para que desde la cúpula máxima de la gestión de las empresas pueda estar integrado el concepto de sostenibilidad y de estos criterios para que se lleven a cabo con buen fin todos estos criterios en estas prácticas de gobierno corporativo. Entonces, ¿y al final en qué se traduce? Claro, en el reto de integrar los reportes y las auditorías, ¿verdad? Por supuesto, eso es fundamental para que pueda ser exitosa la consecución final de esta gestión de estas prácticas de gobierno. Siguiendo, por supuesto, con el tema legal, entonces eso también, ¿cómo es que se traduce? ¿En qué? En los estatutos, la estructuración legal con perspectiva de sostenibilidad. Es esencial para cualquier empresa que busque integrar estos criterios en su modelo de negocio, pero desde que está definiendo cuáles son los códigos de ética, cuáles son las políticas anticorrupción, cómo vamos a enfrentar las diferentes regulaciones a las que puede ser sometida nuestra empresa de acuerdo al giro que cada empresa tenga. ¿Cuáles son las responsabilidades que se van a tener? ¿Cómo van a estar los sistemas de incentivos, capacitación y auditorías que estén dándole seguimiento desde la motivación, por supuesto, de los equipos, pero por supuesto hasta después el reporte y la auditoría, como decía? Entonces, eso tiene que quedar claro en la estructuración legal. Entonces, no solamente es cumplir, porque además, si no se cumple, se pueden llegar a multas, ¿verdad?, por no cumplir con ciertas disposiciones o con ciertas regulaciones, sino tener claramente un posicionamiento desde la cultura
legal, jurídica, integrada en el modelo de negocio de la empresa que esté tomando en cuenta estos criterios. ¿Y esto para qué? Pues para poder alinear los diferentes grupos de interés y evidentemente sus diferentes preocupaciones. Es decir, uno de los retos más grandes que existe también es que tenemos, por supuesto, a los consejeros, a los accionistas, al equipo directivo, a los clientes, a los empleados. Todos estos son diferentes grupos de interés y muchas veces, como su nombre lo indica, tienen intereses diferentes. Y esto es un reto para poder integrar estos criterios. ¿Por qué? Porque no siempre las expectativas están bien alineadas. A veces hay algunos grupos, y vemos sobre todo en empresas multinacionales y muchas veces en empresas públicas, que está habiendo activismo de parte a veces de un grupo de accionistas por estar defendiendo esos intereses de alguna forma. Entonces, ¿cómo logramos un enfoque equilibrado, enfocado al diálogo, la transparencia, con una formación de base, muy importante esto, que pueda estar ayudando a homologar la cultura corporativa y el entendimiento de estos criterios y la estrategia de sostenibilidad de los diferentes grupos de interés? Y pues bueno, desafortunadamente, una mala práctica que existe y que es un reto gigantesco es el ya muy famoso greenwashing, ¿no? O sea, al final, el reto del greenwashing es que para muchas empresas es muy fácil simplemente pintar de verde, ¿verdad? O poder decir que son sustentables, ¿verdad? O que solamente van a poner una leyenda de que cuidaron X planeta, parte del planeta, del ecosistema, de la biodiversidad en un lado o en el otro, dependiendo de las operaciones de cada empresa. Pero aquí el greenwashing realmente es un reto a superar porque es una salida fácil para decir que estamos cumpliendo, cuando verdaderamente para evitarlo hay que ser congruente y consecuente con lo anterior que había dicho, con las políticas que hemos establecido, porque eso es lo que va a informar y quitar preocupaciones a los consumidores y a los inversionistas. Entonces, el greenwashing es un reto, porque muchas veces genera un ambiente competitivo absolutamente desleal, ¿no? Y eso puede desincentivar a las empresas a invertir en sostenibilidad real y que no estén verdaderamente abocadas o perpetuando sus prácticas sostenibles en la empresa. Entonces, el greenwashing es un tema que además cada día hemos escuchado cómo hay regulación que ya lo está presionando y que van a ser mucho más agudos los reguladores en verificar que no se caiga en esta práctica, pero sigue siendo un grande reto a poder superar. Entonces, esto nos lleva, ¿verdad? Con todo lo anterior que he dicho, al tema de cultura corporativa. O sea, ¿por qué es un desafío tan importante la cultura corporativa? Primero, porque en muchas organizaciones, sobre todo las que llevan mucho tiempo de operación, está profundamente arraigada. O sea, evoluciona a partir de prácticas, valores, creencias, y estamos hablando de que en lo más profundo de los empleados, cuando estas están bien arraigadas, es lo más difícil de cambiar. El humano o la raza humana está por naturaleza resistente al cambio y hay que ser muy claros en cuáles son los beneficios inmediatos, a mediano y largo plazo también de cambiar la cultura corporativa. Por lo tanto, va a ser muy importante que tengamos métricas para estarlo evaluando, para ver este cambio. Le dicen los consultores en este tema, hablan de change management, ¿verdad? Eso va a ser muy importante para que la cultura corporativa histórica que haya tenido la empresa ahora integre los criterios ASG o ESG dentro de su modelo y se convierta también en los valores de la empresa, que los empleados lo puedan vivir. Hay que reorientar la perspectiva por las implicaciones ambientales
y sociales, que muchas veces es un proceso lento, complicado, por supuesto, pero que va a ser fundamental, y ahora voy a hablar un poquito más de eso, que lo podamos enfrentar a partir de la formación y a partir de lo más importante, el liderazgo. El liderazgo en la implementación de un cambio de cultura corporativa es fundamental para el éxito de estos criterios ESG pasen a formar parte de la empresa. Es decir, los directivos, los embajadores, los promotores o los que en ocasiones me ha tocado conversar con empresas que dicen es que tengo un grupo de personas que son como los que están evangelizando, ¿verdad? Evidentemente, sin llevar al extremo religioso, me refiero a que son los que están verdaderamente llevando todos los conocimientos a poderlos permear a los diferentes áreas, proyectos y grupos de los equipos de la empresa. Entonces, es fundamental el liderazgo, y el liderazgo aquí no estamos hablando de una sola persona. Yo decía hace rato que empieza con el consejo de administración, empieza con lo que los accionistas, si aplica en su caso, puedan estar mayoritariamente convencidos de que esto es exitoso a mediano y largo plazo, de que es rentable, de que tiene más beneficios que los retos que significa a corto, pero entonces por eso el liderazgo no solamente es de uno o de unos pocos, es un reto importante tener a un grupo que vaya piramidando en cascada, pudiendo bajar los mensajes, la cultura, los conceptos, los conocimientos. Y eso, evidentemente, la mejor forma de lograrlo es a través de la formación. O sea, la formación en sostenibilidad es absolutamente básica para poder enfrentar a todos estos retos de los que hemos estado hablando. Y con esto me voy acercando al final de esta charla el día de hoy. ¿Por qué la formación? Porque nos enfrentamos evidentemente a diferentes conocimientos, experiencias, recorridos profesionales de los diferentes equipos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tener claro cuáles son los beneficios. Vamos a mejorar el desempeño en términos de sostenibilidad, primero porque vamos a hablar el mismo idioma, ¿verdad? Vamos a promover la innovación y la competitividad. Vamos además, evidentemente, con la formación, cumplir con los requerimientos regulatorios que le toquen a la empresa. Además de que va a estar muy claro que la empresa misma va a estar reduciendo riesgos. Y esto se traduce en una mejora de reputación y de relación con los diferentes grupos de interés. Entonces, a pesar de que los retos son diferentes conocimientos, diferente expertise, la resistencia al cambio, lo que yo estaba hablando antes, muchas veces la limitación de recursos, evidentemente, y la necesidad de estarse actualizando, la formación es básica. La formación es básica para poder entender de qué manera vamos a enfrentarnos a la implementación de estos retos ESG en la empresa. Pero tenemos que empezar desde los fundamentos, desde los conocimientos básicos. Y no todas las personas necesitan saber lo mismo. Esa es otra cosa muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de qué manera vamos a enfrentar o cuáles son las propuestas de solución a los diferentes retos que hemos hablado, y voy a empezar por el número 2, porque de ahí venía mi lámina anterior, es esa capacitación continua, y los programas de desarrollo tienen que estar adecuados a la jerarquía, responsabilidad, autoridad, injerencia, ¿verdad?, en que se tenga directamente en los criterios ESG o en la estrategia de sostenibilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque no todos hacemos lo mismo. Afortunadamente hay una división de responsabilidades, hay una jerarquía para organizarnos y coordinarnos de alguna forma. Entonces, algunos necesitan saber más que otros. Inclusive, y desde YACE, nosotros promovemos que hay algunos, los de mayor responsabilidad, sobre todo, que no solamente se formen, sino que se certifiquen, por supuesto, en conocimientos y habilidades en temas y criterios de ESG.
Entonces, la capacitación es fundamental. Ya hablamos de liderazgo, ya hablamos también de cómo es que desde las políticas de recursos humanos tenemos que integrar incentivos, reconocimientos, ¿verdad? De cómo va avanzando la misma empresa logrando los objetivos de los criterios ESG. Yo lo he dicho muchas veces y quiero repetir. A mí lo que más me gusta de hablar de sostenibilidad basada en criterios ESG es que se pueden medir, si se pueden medir, se pueden gestionar. Y cuando estamos haciendo transparente y compartiendo el conocimiento y los avances que se tienen en criterios de ESG en sostenibilidad en las empresas, estamos claramente plasmando de manera objetiva cómo vamos logrando, ¿verdad?, esos objetivos. Y lo conoce toda la organización. Y entonces así bajamos en cascada, evidentemente, cómo estamos haciendo los logros. Entonces, los reportes, sí, hay reportes de sostenibilidad, de criterios ESG que tienen algunos grupos de interés muy en particular, a veces los reguladores, a veces los inversionistas, etcétera, a veces el público en general, pero lo más importante va a ser adentro en los empleados que podamos tener, evidentemente, el conocimiento de la evolución de los logros en temas de ESG para poder ser consecuentes y para poder superar los retos a los que nos estábamos diciendo. Voy a acabar con el último, que es asociaciones y colaboraciones. Es decir, hay empresas que pueden formar asociaciones con universidades para que los ayuden a meter la cultura. Organizaciones como YACE, que están especializadas en sostenibilidad, en la formación, algunos consultores especializados que les ayuden a echar a andar proyectos específicos. Entonces, la integración de los criterios ESG en la estrategia empresarial es una inversión al futuro. Y ya hablamos de lo que se trata. Si alguien quiere de un día para otro, a partir de la integración de criterios ESG, saberlo todo, tenerlo todo, cumplir con todas las regulaciones y demás, me parece que sería bastante miope. Esto es una inversión a futuro que tenemos que verlo con un enfoque integral. Que estamos hablando del compromiso genuino del liderazgo, ¿verdad? Para que con la estructuración legal que se basa en la empresa, sus políticas y sus códigos, puedan superar los desafíos y posicionar la sostenibilidad en el centro de la empresa, en el centro del modelo de negocio, ¿no? Así que espero que este capítulo del día de hoy, esta presentación del día de hoy, les hayan sugerido, ¿verdad?, cuáles son esos retos, dejar claro cuáles son algunas posibles soluciones y sobre todo qué les dé a sus empresas mayor viabilidad, legitimidad, reputación corporativa, por supuesto, basada en una conciencia mucho mayor en temas de sostenibilidad y criterios ESG. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Me presento, soy Valentina Villa, soy counsel en Krill García Cuellar, Aiza y Enríquez y directora de responsabilidad social de esta gran firma. También presido el comité de ESG de la NADE, que es un socio estratégico de Lowit y que desde hace un año se constituyó para dar luz a este tipo de tendencias regulatorias y temas tan importantes que tanto para la NADE como para Lowit son tan importantes. A quien les interese hacerse parte, bienvenidos, por favor, acérquense a nosotros y con mucho gusto nos dará el poder recibirlos en este tipo de eventos. También quiero agradecer a Lowit por abrir este tipo de espacios de concientización legal. Me encanta todo lo que hace Lowit. Gracias por invitarme, gracias por abrir este tipo de oportunidades donde también podemos hacer networking, aunque sea a través de esta vía digital, y esperamos verles en el evento presencial. Pues sin más demora, vamos a platicar del tema que me tocó esta tarde y que me va a dar mucho gusto comentarles. Y estoy muy entusiasmada porque es un tema de tendencias regulatorias en materia ASG. Y realmente México tiene un marco regulatorio súper amplio, que tal vez no es muy conocido, pero verdaderamente es un marco regulatorio que ya existe, que ya contamos con compromisos a nivel país, que somos parte de los acuerdos de París
y también que para las empresas, y sobre todo ahorita con lo que les voy a compartir, pues vienen ya obligaciones con las cuales se deben de estar cumpliendo en este año y en el año que entra. Y también por todo lo que a los inversionistas les interesa, a los bancos, a las Afores, el estar movilizando el capital hacia este tipo de proyectos que tienen alguna etiqueta ASG. Entonces, les voy a platicar, preparé para ustedes esta charla que me gustaría que fuera, aunque me estén escuchando, dinámica. Con mucho gusto les voy a pasar mis datos al final y pueden escribirme o contactarme si tuvieran algún tipo de pregunta, duda. Me va a dar mucho gusto conectar con ustedes. Pues bueno, tendencias regulatorias en México en materia ASG. Como les contaba, México cuenta con una situación geográfica privilegiada y con un sistema de biodiversidad impresionante, que es necesario para nuestra economía e incluso para la de países vecinos. Y México, convencido de la importancia de cuidar de dicha biodiversidad, ha adoptado compromisos internacionales, ya que las proyecciones y escenarios de sequías, inundaciones y desastres naturales en la próxima década probablemente afectarán y causarán disrupción en las cadenas de producción y distribución debido al cambio climático, lo cual denota la urgente necesidad de adaptarnos e implementar medidas de mitigación en el corto y mediano plazo. Y lo anterior requiere un marco regulatorio sólido y de autoridades competentes en la materia. Si bien Europa y Estados Unidos nos llevan ya una década de avance en estos temas, un poco más que una década, México ha estado diseñando desde hace ya unos años una estrategia regulatoria e integral en materia ambiental, social y de gobernanza corporativa, a lo que nos referimos a ESG, la cual estamos revisando esta tarde. Pues en el 2020 se creó, seguramente saben, un comité de finanzas sostenibles dedicado y experto en materia ASG, el cual tiene como principal objetivo analizar y emitir recomendaciones respecto a finanzas sostenibles que contribuyan a la estabilidad del sistema financiero y a la movilización de capital para proyectos que tengan algún efecto medioambiental y social positivo para México. Y este comité está presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y está integrado por un número de autoridades muy importantes. Fíjense, está integrado por Banco de México, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, por la CONSAR, por el IPAB y tiene además 6 observadores independientes del sector privado para poder contar con este diálogo interactivo entre regulador y sector privado de lo que se necesita para México. Recordemos que en materia ASG, pues estamos nosotros empezando a desarrollar este camino, ¿no? Y estos 6 observadores independientes del sector privado son la ABM, la Asociación de Bancos Mexicana, también está la MIS, está la AMAFORE, la MID, la MAI y el Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles. Todos ellos son un sólido andamiaje que van a permitir emitir este tipo de recomendaciones. Y habiendo dicho esto, pues nos hacemos la pregunta, ¿en dónde estamos regulatoriamente en materia ASG y hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que se viene? Seguramente ahorita, a inicios de año, vieron este famoso artículo del New York Times donde habla que the dirtiest word is ESG, ¿no? Donde es una palabra que ahorita, por temas naturalmente políticos en Estados Unidos, está generando un poco de polémica, pero es totalmente politizado el tema porque el caso de negocios, de implementar políticas ASG, está completamente probado. Entonces, es por ello que varios países, la gran mayoría, son parte del Acuerdo de París y que estamos comprometidos, así como lo está México, con la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible. Y en México, nuestro marco regulatorio es verdaderamente, como les he dicho, muy amplio y muy rico, particularmente en el pilar ambiental. Contamos con una cantidad de normativa ambiental sumamente bien hecha, muy bien ordenada, donde nos permite el poder prevenir contingencias y poder cumplir en los diferentes tipos de proyectos con lo que se debe de cumplir en materia ambiental. En el pilar social también es un pilar muy rico, ahorita se los voy a platicar. Y en el tema en el pilar de gobernanza corporativa,
la ley es un poco escueta, está más limitada. ¿Por qué? Porque simplemente prevé lo que se necesita para que se constituyan las diferentes sociedades. Y realmente las empresas, ha habido un modus operandi en México donde se ha dado respecto a mejores prácticas. Y como sabrán ustedes, pues muchas de las empresas en México, la gran mayoría empezaron bajo un concepto familiar. Entonces, algunas de ellas, no todas afortunadamente, siguen a veces modelos muy cerrados, muy concentrados en el tema de toma de decisiones y de control, con poca inclusión, con poca diversidad. Sin embargo, este pilar de gobernanza corporativa está evolucionando y está habiendo, particularmente por parte de inversionistas, y de acreedores, la necesidad de decir, necesitamos consejos de administración mucho más diversos, necesitamos para que la toma de decisiones sea más sólida y se eviten contingencias, algunos ajustes y la implementación de mejores prácticas. Y en el pilar social, me voy a regresar, les platicaba que pocos lo conocen, pero el pilar social, que es en el que yo me especializo, es un pilar sumamente fuerte. Es más, les diría que en un país como México, donde hay 40 millones de pobres, pues realmente el tema social es clave para poder contar con un desarrollo sostenible como país, y también ahí las empresas juegan un papel súper importante. En el pilar social vamos a ver desde lo que implica el impacto en las comunidades, cuando se va a llevar a cabo algún proyecto específico de infraestructura, el poder contar con estas consultas a las comunidades indígenas, cómo se llevan a cabo. También implica en el pilar social temas de suma importancia, pues como son los temas de la defensa de los derechos humanos, diversidad e inclusión. Hubieron muchas reformas en esta administración en materia laboral donde se cubre la seguridad y la salud del trabajador, ¿no? El protocolo para eliminar la violencia en el centro de trabajo, pero también hay estos temas donde se anticipa que venga por la inteligencia artificial y por el avance en la tecnología, pues mayor escrutinio. Entonces, también contamos ya con temas de ciberseguridad, de protección de datos personales, y todo esto ya está regulado. Todo esto ya contamos con ordenamientos que ya están ahí o que se están todavía algunos de ellos ajustando y reformando, por ejemplo, ciberseguridad, o en temas laborales se anticipa que vengan mayores reformas, como por ejemplo en el tema de brecha salarial y también el incremento de incapacidad por paternidad. Entonces, como ven, ya contamos desde la Constitución hasta las diferentes leyes que le siguen con marco muy sólido. Y vamos a desmenuzarlo un poco para ver específicamente en materia ASG dónde estamos y hacia dónde se está preparando el camino y vemos que vamos a estar enfrentando en el próximo 2025, así de cerca. Entonces, para fomentar la sostenibilidad de nuestro país, el Gobierno de México ha implementado un marco normativo programático y evolutivo que considera las distintas condiciones socioambientales del país y que busca atender las principales prioridades nacionales. Y entonces contamos, y se basa este marco en el Plan de Desarrollo Nacional 2019-2024, en la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, en el Programa Nacional de Financiamiento de Desarrollo 2020-2024 y también, por supuesto, en el Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024. Y ahí quisiera compartirles con mucha emoción, porque me da mucho orgullo que como México tengamos ya desde hace tiempo una Ley General de Cambio Climático. Y esta fue publicada desde el 6 de junio de 2012. Contamos desde hace ya más de una década con esta Ley General, en donde es un ordenamiento de orden público, de interés general y de observancia para todo el territorio nacional, y establece aquellas disposiciones para enfrentar los efectos adversos producidos por el cambio climático en nuestro país. Y es reglamentaria de las disposiciones de nuestra propia Constitución, como bien les decía hace un rato, en materia de protección
del ambiente, del desarrollo sustentable, de la preservación y restauración del equilibrio ecológico y garantiza el derecho a un medio ambiente sano, promoviendo que las entidades federativas y los municipios elaboren y apliquen medidas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de las emisiones por gases de efecto invernadero. Entonces, gracias a que México cuenta con dos documentos que me encantan, que son el Atlas de Riesgo y el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, gracias a que tenemos estos documentos muy dinámicos, porque son evolutivos, nos podemos orientar en la realización de estrategias en el proceso de planeación y adaptación al cambio climático, ¿no? Y eso es indispensable para esta toma de decisiones donde podamos identificar cuáles son aquellos municipios y las vulnerabilidades a las que se encuentran expuestos. Y aquí les tengo un dato, fíjense, más de la mitad de los municipios en México, es decir, el 59%, esto representa más o menos 1,448 municipios en México, cuentan, según estos atlas que cuentan con métricas muy científicas y muy claras, estos 59% de nuestros municipios en el país están etiquetados con vulnerabilidades de primer nivel, que son muy alta y alta. Hay 3 niveles. Y este muy alta y alta implica que en la próxima década probablemente estos municipios se vean afectados de forma importante, que pudieran tener un efecto en la cadena de distribución y en la cadena de producción de los productos de nuestras grandes empresas mexicanas, y de nuestra, que pudieran afectar también, pues, si las afectan a ellos, pudieran afectar también nuestra economía. Entonces, es un tema tan importante que se ha venido haciendo un seguimiento por nuestra entidad regulatoria en la materia y que busca identificar estas vulnerabilidades. Y vulnerabilidades en materia ecológica, ambiental, física, educativa, cultural, ideológica, política, institucional, científica y tecnológica. Esas son las vulnerabilidades. Y bueno, esta Ley General de Cambio Climático regula las emisiones de gases y los compuestos de efecto invernadero. Crea y fortalece las capacidades nacionales de respuesta ante el cambio climático y fomenta esta investigación que es tan importante, esta educación y sensibilización sobre los efectos que puede tener el cambio climático. Y por eso que es tan importante conocerla, ¿no? Y busca el desarrollo y transferencia de tecnologías e innovación para que podamos adaptarnos y mitigar a este fenómeno del cambio climático y promover una transición correcta hacia una economía competitiva, sustentable, de bajas emisiones de carbono, que cumpla con estos compromisos como país que tenemos, y también una economía más resiliente, ¿no? Lo vimos cuando fue el huracán Otis, ¿no? Las implicaciones que hubieron a un estado donde se programa o se proyecta que van a ser 2 años más o menos de que va a tomar para poder regresar, obtener un estado que esté completamente viable como lo estaba antes, ¿no? Entonces, un poquito de recuperar la economía es cuando contamos con planes de contingencia que podamos, ante estos datos de escenarios. A ver, a veces en sustentabilidad los datos históricos son importantes, pero en materia de sustentabilidad los escenarios y proyecciones son claves porque podemos anticipar y poder prever este tipo de situaciones y de continuidad del negocio, continuidad de la economía, ¿no? Entonces, lo que quiero transmitirles es que en este marco regulatorio que ya tenemos, tan sólido, ya estaba ahí, pero faltaba algo muy importante. Y lo que detona la concientización a los temas y a la materia ASG es cuando se da esta modificación en donde se les pide a las AFORES que ya cuenten con criterios ASG. Y pasamos de una regulación suave a una regulación más firme, porque comenzó de forma voluntaria, ¿no? Y
es el fenómeno que se le llama de soft ruling a hard ruling, y un poco esta movilización de capital fue más seria y contundente cuando la CONSAR emite en el 2019 esta regulación de carácter obligatorio, ¿no? Muy claro qué es lo que se debe de hacer, muy puntual. La verdad es de que fue muy clara cómo se emite estas disposiciones para que a partir del 1 de enero del 2022 las AFORES pudieran divulgar información sobre la consideración de factores ASG en sus proyectos de inversión y también en tema de riesgos, transparencia y el uso de estos tipos de derechos, ¿no? Entonces, fue el primer ordenamiento obligatorio para que las administradoras de pensiones incluyeran de forma real y tangente criterios ESG en sus decisiones de inversión. Tiene que haber una persona certificada debidamente bajo 3 certificaciones que incluye el ordenamiento en materia ASG, que va a estar viendo estos temas de manera directa, ¿no? Y entonces se crea así también un círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque en el momento que como inversionista tú pides a una empresa un proyecto que cuente con criterios ASG, ese proyecto, esa empresa a su vez se va a voltear con sus grupos de interés y va a pedir lo mismo, ¿no? Entonces se genera este círculo virtuoso de poder incluir a la cadena de valor, a proveedores, a todos los grupos de interés en en estas mieles de la sostenibilidad. Y es tal este efecto que se tiene que entonces en 2022 la CNBV lanza una herramienta de autodiagnóstico de factores ASG y de riesgos relacionados con el clima para emisoras y entidades financieras con la finalidad de sensibilizar a los actores para la integración de estos factores ASG, ¿no? De cara a esta futura regulación en la materia que ya se estaba cocinando. Y ciertamente, pues las autoridades han venido fortaleciendo y preparando el camino para la regulación que ya estaremos esperando que a finales de este año la Secretaría de Hacienda emita. Y ahorita les voy a platicar de qué se trata. Pero me voy a regresar, vamos en una línea del tiempo, ¿no? 2023 fue un año muy activo y muy importante para México en materia ASG. En marzo, el 16 de marzo del 2023, se emitió y se publicó la Taxonomía Sostenible para México, única en su tipo en el sentido de que se distingue, se basa en la taxonomía europea, pero se distingue de otras como la taxonomía verde de Colombia, porque la taxonomía de México está muy ligada a nuestra realidad. Tomó mucho tiempo hacerla, está ahorita en un proceso de revisión y demás, es de carácter voluntario hasta ahora y esperamos que se vuelva obligatoria, pero ya generó una atracción de capital y de atención por parte de los acreedores y por parte de los inversionistas que están viendo que este sistema único, científico, ordenado, transparente, eficiente, en donde se están determinando cuáles son los actores, los sectores de la economía y cuáles son también las diferentes actividades más relevantes, las que nos van a poder llevar como país a una economía más sostenible. Y vemos que todo está ligado. Eso es un tema importantísimo en materia ASG. Están los compromisos país y están los compromisos también que cada empresa va a tener frente a sus inversionistas y acreedores, pero se comunica, no es único, no es aislado, ¿no? Entonces, hablábamos hace rato del círculo virtuoso, es lo mismo, ¿no? Esta taxonomía sostenible, para los que no la conozcan, ya existe una herramienta en la página de Hacienda donde hay un curso donde lo pueden tomar. Es una taxonomía muy densa, muy completa, muy bien hecha. Entonces sí les recomiendo para quienes no la conozcan que accedan a esta página de Secretaría de Hacienda y ahí va a haber un curso donde la pueden tomar. Les voy a platicar un poquito de ella. Y pues bueno, fue tan importante el poder hacer una taxonomía, porque en México ya venía un incremento de este tipo de productos, de bonos sustentables, ante pues, todo lo que está sucediendo en el resto del mundo, no nos podíamos quedar atrás. ¿Y qué creen? Para el cierre del año pasado, México incluso llega
al récord histórico en este tipo de productos y de financiamiento sostenible, llegando a 131 emisiones de bonos temáticos, con 119 millones de pesos distribuidos a través de 40 emisiones, superando en un 48% la cantidad del año anterior. Y pues bueno, ¿qué pasa? Que esta taxonomía ya era urgente, tener este sistema de clasificación confiable, legítimo, unificado, que permitiera esta identificación de activos y proyectos de inversión con impacto medioambiental y social positivo, ¿no? Y con metas y criterios muy bien establecidos. Y realmente el objetivo, pues, es proporcionar de transparencia a los mercados financieros y fomentar la inversión en actividades sostenibles y dar un mejor seguimiento a los proyectos que se estaban financiando. Incluye esta taxonomía 124 actividades económicas en 6 sectores diferentes, perfectamente ya identificados con las respectivas métricas, y se incluyen 2 conceptos muy importantes. El de no daño significativo. ¿Qué es esto? El NDS o no daño significativo quiere decir que esta actividad no debe de generar un daño significativo al medio ambiente, y presenta los criterios de evaluación técnica o SET. Y estos criterios de evaluación técnica, como les decía, pues es un tema de taxonomía, es un tema de medición, donde se va a dar estos criterios para poder evaluar que efectivamente no vaya a haber un daño significativo, ¿no? Y cómo se va a llevar a cabo, pues, ¿por qué tenemos que mejor apostarle a este tipo de actividades, ¿no? Que nos están llevando a una transición hacia estas metas que tenemos como país, ¿no? De net zero y demás, ¿no? En algún momento. Y a diferencia, les contaba, de la taxonomía verde de Colombia, que se concentra más bien en lo ambiental, la taxonomía sostenible de México tiene un componente social muy importante. Y después de describir estas actividades económicas, cuenta con un capítulo social muy importante en donde cuenta ya con un índice de igualdad de género. Y este IGG o índice de igualdad de género es importantísimo porque está muy bien hecho, o sea, cuenta con métricas de cómo podemos aspirar a esta equidad. Y bueno, les contaba que el 2023 fue un año muy activo. En verano del 2023, la taxonomía se emite en marzo. En verano del 2023 se anuncia que las normas contables IFRS van a estar ya siendo de aplicación obligatoria a partir del 1 de enero del 2024. Es decir, acabamos de empezar con esa obligación, y estas normas son muy importantes porque habían siempre muchos estándares distintos en materia de sostenibilidad, y el IFRS lo que hace es empieza a englobar estos diferentes estándares y a decir, bueno, estas van a ser las normas de información financiera sobre riesgos y oportunidades relacionados con la sostenibilidad, donde pudiera afectar flujos de efectivo o pudiera afectar el acceso a un financiamiento o cómo va a impactar el costo de capital para una empresa a mediano y a largo plazo. Entonces, esta información es tan importante que tiene que estar accesible para los usuarios primarios de esta información financiera para la toma de decisiones y en dónde van a alocar el capital en los proyectos, y por eso es de que ya se volvió obligatoria. Pues a la par de estas normas de IFRS, se viene trabajando también a través del CINIF, que es el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, que ahorita les voy a platicar un poquito de dónde viene el CINIF. Se vienen trabajando en las normas de información de sostenibilidad, la famosa NIS 1 y la NIS 2. Y estas van a entrar en vigor el 1 de enero del 2025, del año que entra. ¿Y qué creen? Son de aplicación para las empresas públicas y para las no públicas también. Entonces, tenemos un año para conocer a estas normas de información de sostenibilidad. La NIS 1 básicamente es las instrucciones, ¿no? De cómo se va a llevar a cabo todo esto. Y la NIS 2 es la que incluye ya los 30 indicadores ambiental, social y de gobernanza corporativa. Y el CINIF
pues es un organismo independiente que se crea desde el 2004, ¿no? Y que en congruencia con toda la tendencia mundial que venía dándose, pues asume esta función y responsabilidad de la emisión de normatividad contable en México. Y estas NIS deben de ser, como les contaba, pues reportadas por empresas tanto públicas como no públicas. ¿Por qué? Porque está probado en el caso de negocios de la sostenibilidad. Aquellas empresas, aunque sean pymes, yo sé que muchas veces se dice, bueno, ¿y las pymes? ¿Qué les va a pasar con la sostenibilidad? Es muy caro. No, no es tan caro. Puede terminar siendo más caro el no incluir este tipo de medidas y de políticas y todo a su medida. Yo en materia de sostenibilidad siempre digo que tiene que estar alineado al negocio. Entonces, tiene que hacer sentido. No podemos desconectar el negocio y venir e imponer unas reglas de sostenibilidad que no hagan sentido. Y la verdad es de que el CINIF ha hecho un muy buen trabajo porque estos primeros 30 indicadores son completamente asequibles por todo tipo de empresa, pequeña, mediana o grande, ¿no? Y para los que ya vienen trabajando en esto, pues va a ser algo muy fácil, pero para aquellos que lo están escuchando por primera vez, pues realmente es información que al ser comparable, verificable, oportuna y comprensible, va a permitir que tengan, por un lado, estas mejores prácticas que va a beneficiar el negocio y el centro de trabajo a la empresa, y por el otro lado, que va a traer mayor inversión y capital y que vas a poder acceder a uno de esos bonos etiquetados o financiamientos de los que van a estar ligados a la taxonomía, ¿no? Entonces es muy importante el poder cumplir con estos indicadores. ¿Cuáles son? Pues pueden ser desde manejo de residuos, ¿no? O el uso de energía renovable, hasta cómo estás en materia de diversidad en los consejos y cómo si cuentas o no con un código de integridad y ética, ¿no? Hasta temas indispensables también en el avance de la tecnología y seguridad de la información, que es un tema importantísimo en materia de sustentabilidad, proteger la información. Entonces, con este avance adicional, les digo que el 2023 se pone muy interesante porque el 11 de agosto del 2023, cerrando el verano, se dan las modificaciones a las disposiciones de carácter general que establecen el régimen de inversión que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos del retiro. Así se llama. Este nombre tan largo, así se llaman estas modificaciones, y estas permiten que las AFORES puedan dar evidencia del cumplimiento de los criterios establecidos por el Comité de Análisis de Riesgos, ¿no? Entonces, reconociendo que las AFORES requieren de herramientas para poder afrontar posibles eventos que pongan en riesgo sus operaciones en los procesos de inversión y en los procesos de administración de riesgos financieros y en su sistema de monitoreo de valores, pues entonces es que se precisan estos lineamientos con respecto a la mitigación. E incluye conceptos que para mi gusto son muy importantes y que tenían que aterrizarse. Fíjense, ahí les va. Uno de ellos es que se va a tener que contar las operaciones con pues, procesos de inversión muy claros y demás, y se va a tener que contar ahora con un plan de continuidad de negocios o el Business Continuity Plan, BCP por sus siglas en inglés, debe de permitir la continuidad en la prestación de los servicios y la realización de los procesos críticos de la AFORE respectiva y de sus sociedades de inversión y el restablecimiento oportuno y la mitigación de las afectaciones que se hayan dado. Este Business Continuity Plan es indispensable. Se debe de poder tener un plan de continuidad del negocio ante pues una situación. Ya pasamos por crisis financieras, crisis inmobiliarias, crisis sanitarias ante el COVID-19. Entonces, habiendo pasado por este tipo de situaciones y con estos escenarios de proyección donde los desastres naturales puede ser que se incremente su incidencia, como también la fuerza con la que se den, es importantísimo contar con un Business Continuity Plan. Y también debemos de contar con un plan de recuperación de desastres o Disaster Recovery Plan o DRP por sus siglas en inglés. Y este es contar con aquellas tecnologías para poder recuperar la información y para poder también estar con una herramienta que nos permite reaccionar ante un desastre, ¿no? Entonces, se establecen estos criterios de alineación en la taxonomía
junto con estas modificaciones y logramos hacer un vínculo de ambos ordenamientos, ¿no? Fortaleciendo este marco regulatorio para México. Cerrando el año con broche de oro, llega el fin de año y pues bueno, la ley del mercado de valores, la LMB, y la ley de fondos de inversión, la LFI, como se les suele nombrar, fueron modificadas el 28 de diciembre de 2023 y pues son de especial interés las modificaciones que se hacen al artículo 9 de la Ley del Mercado de Valores, ¿no? En donde se establece que va a ser a través de la Secretaría de Hacienda de Crédito Público quien tendrá hasta el 29 de diciembre del 2024, por eso les digo que este 2024 también se va a poner muy interesante, poder emitir disposiciones secundarias, ya que se deberán establecer disposiciones de carácter general en materia de desarrollo sustentable y sostenible y fortalecer la equidad de género orientada a promover e informar y evaluar la adopción de mejores prácticas en dichas materias por las sociedades anónimas bursátiles, por las sociedades promotoras de inversión, por las emisoras simplificadas, por las casas de bolsas, por las bolsas de valores y por las instituciones de depósito de valores, ¿no? Entonces, realmente, y por los proveedores de precios, en fin, por todos estos grupos de interés de los mercados de capital que va a ser tan importante. Y esto es clave porque ya está eso el abrebocas de que vienen disposiciones que se emitirán probablemente en el transcurso de este año, que son disposiciones de carácter secundario que van a estar aterrizando estos planes de los que hemos venido hablando y que ya vamos a poder saber de forma más ordenada qué entidades públicas y qué entidades no públicas tienen que cumplir con qué tipo de disposiciones de todos los ordenamientos que he venido mencionando en esta charla. Entonces, quiero cerrar compartiéndoles que este 2024 seguramente estaremos viendo muchísima actividad en reformas y en un avance en este soft ruling a hard ruling. La verdad es de que la autoridad ha venido haciendo un excelente papel en estos temas. El tema de capacitarnos, educarnos en materia de sostenibilidad es completamente evolutivo. Para los que estamos en estos temas, son capas y capas en distintos pilares y que va creciendo. Por eso siempre insisto que debe ser ordenado al negocio para que incluso sea sostenible, si no se disrumpe y no tiene el impacto que debe tener. Y realmente eso es lo que estamos buscando, un impacto, una diferencia, unas empresas con mayor retención, mayor productividad, retención de talento, mayor productividad, con reducción de contingencias y que estén mejor preparadas ante cualquier situación de contingencia, ya sea por un desastre natural o por los efectos del cambio climático. Si bien en Estados Unidos se ha estado politizando este tema, como platicábamos, pues los beneficios están comprobados y estamos viendo que México verdaderamente va a tomar un rol de liderazgo en la región para poder implementar este marco regulatorio por, como les decía, como empezamos esta plática, nuestra situación geográfica es espléndida, pero no podemos solo confiar en ello, porque ya estamos viendo inundaciones, ya estamos viendo sequías y tenemos que estar preparados para este cambio. Con esto, las tendencias que vienen, pues es esperar estas disposiciones que se van a emitir este año. Seguramente vamos a ver también algún tipo de situaciones donde pudiera haber qué se va a hacer ante temas de falsas declaraciones o divulgaciones, cuidar mucho lo que divulgamos y cómo lo hacemos para evitar el famoso washing de cualquier color, puede ser greenwashing o washing de cualquier tema de los que estemos divulgando, y también pudiera ser que en algún momento más adelante se pudieran dar situaciones de litigio como ya se da en Estados Unidos y en Europa en materia ASG. Así que les invito a que estén informados cerca de Lowit, que siempre quiere traernos este tipo de temas de tendencia, y de la NADE también, que les esperamos en el comité ASG. Valentina Villa, a sus órdenes. Fue un gusto verles y saludarles esta tarde. Muy buenas, mi nombre es Albert Ferré, soy vicepresidente de Global Legal Tech Hub, una entidad mundial de tecnología legal. Nuestro objetivo desde 2020 siempre ha sido el mismo y es crear un gran ecosistema de tecnología legal en el mundo, formado por personas, por empresas, corporaciones, startups, que pudieran realmente cambiar
la realidad en la que vivimos, cambiar el mundo en el que vivimos y convertirlo en un sitio un poco mejor, gracias a la tecnología que aplicamos en el mundo legal. No quisiera empezar a explicaros lo que os tengo que explicar hoy sin dar las gracias a mis amigos y compañeros de Lowit Group por este increíble evento, por juntar a este increíble grupo de personas y por hacernos un poquito más humanos a todos, ¿no? Quisiera dar las gracias a todas las personas que colaborarán también, que darán su tiempo y que pondrán sin duda una serie de ideas encima de la mesa de cada uno de nosotros que nos harán pensar, porque al final estamos aquí para eso, para pensar. Yo quería empezar hoy explicándoos básicamente una visión que hace mucho tiempo que tengo, y es la de que yo veo la tecnología como el viento. El viento, como muchos sabéis, depende de cómo lo quieras ver, ¿no? Pero el viento puede ser bueno, puede ser malo, pero lo que está claro es que quieras o no quieras va a cambiar las cosas de sitio, ¿no? Cambia a las personas, cambia los momentos, cambia las situaciones. Un día con viento puede ser un día magnífico, un día terrible. El mismo día puede ser bueno para unos y malo para otros, ¿no? Dependiendo siempre de cómo lo usemos. ¿Os suena? Bueno, pues eso es también la tecnología, ¿no? La tecnología es un elemento que muchas veces nos sobrepasa, ¿no? Pero que igual que el viento, ¿no? Si se utiliza en la dirección correcta, pues nos puede llevar a sitios muy lejanos. Yo creo que vivimos un momento que realmente es excepcional, porque convergen muchas fuerzas, ¿no? Muchos vientos, ¿no? Por un lado, tenemos informes del año pasado, de 23, de Thomson Reuters o de KPMG, que nos explican, ¿no? Que toda la parte de principios de ESG empiezan a impactar y están impactando directamente en el negocio legal, y estos informes al final no han tenido todavía en cuenta el impacto que va a tener a nivel mundial la regulación europea de CSDDD. Lo podéis buscar, CSDDD, Corporate and Sustainability Due Diligence Directive. Realmente es transformador. El efecto que va a tener va a ser profundo, porque es la primera normativa europea que va a tener un efecto tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Tranquilos, no voy a hablar de leyes ni de normas, o sea, solo os lo digo para que os hagáis una idea. ESG en el sector jurídico no es una moda pasajera, ¿no? Los vientos de la tecnología, como os decía, soplan muy fuertes en el sector legal. Pero todo lo que os voy a hablar hoy se podrían resumir o se tienen que resumir de una sola manera, con una sola palabra incluso, y no es la de tecnología y no es la de ninguna de ESG. Lo que os quiero hablar hoy es de responsabilidad. La responsabilidad no deja de ser nuestra obligación como profesionales, ¿no? Como padres, como hijos, como responsables de nuestras acciones, de nuestras empresas, ¿no? Al final la responsabilidad es, eh, para mí, fundamental, ¿no? Y vivimos en un momento de la historia en que tenemos un poco la sensación de que esto como que no va con nosotros, ¿no? Y que muchas veces el mercado nos excusa y no nos podemos excusar en el mercado. No podemos seguir excusándonos en la cultura de nuestra organización ni en la cultura de nuestro mercado. A día de hoy, creo que no debemos hacer prácticas contrarias a los principios de ESG por una sencilla razón. Porque si te amparas en la oferta y en la demanda, como se hacía en el siglo pasado, eh, tenemos que ser conscientes que lo estamos haciendo bajo nuestra responsabilidad y que el futuro nos va a juzgar. Y para mí ese es un punto fundamental. Lo que tenemos entre manos no es un tema de negocio, no es solamente negocio. Ya no vale aquello de que estos son negocios, ¿no? Y parece que tengas una división clarísima entre negocios y la vida. Ahora ya no, porque todo lo que hacemos impacta en nuestras vidas, impacta en nuestras familias, impacta en nuestros negocios, todo lo que hacemos impacta. Y para mí, creo que lo importante es saber que el tiempo del yo lo hago porque el resto lo hacen, o yo lo hago porque siempre se hizo así, o yo lo hago
porque mi cultura corporativa es esta, ya pasó y ahora toca el momento de yo lo hago diferente porque creo que esto es como tiene que ser y es por el bien de todos, ¿no? Y al final, tal y como yo lo veo, ¿no? La tecnología generará una coherencia entre el bien individual y el bien común. Y aquí es donde voy. Quería poneros unos slides para que veáis un poco mi punto de vista, ¿no? Em, Hace tiempo que los hice y quizás sean un poquito, ¿cómo os diría? Poco concretos, ¿no? Pero para mí creo que pueden ser interesantes. Mirad, es así. Esta es una slide típica de cómo somos los abogados, cómo trabajamos a día de hoy. Muchas veces vivimos rodeados aún de grandes estructuras, algunos trabajamos en despachos grandes, otros en pequeños, tenemos aún la cultura metida dentro de libros, ¿no? Pero poco a poco iremos pasando de aquí a aquí, ¿no? Algunos dicen, este es mi escritorio, Alberto ha sacado una foto de mi escritorio. Otros ya están aquí, ¿no? Pero lo que creo es que la tecnología nos va a empujar hacia aquí. Y esto es fundamental. Es fundamental que entendamos, voy a dejar esta slide para que veamos, ¿no?, este horizonte que visualizo, porque no es un mal final. De hecho, es un buen principio. Y creo que sería muy interesante que todos estuviéramos aquí enfocados. En este cambio uno a uno es donde considero que nace la oportunidad del momento en que vivimos. O sea, el cambio que va a generar para todos nosotros el hecho de que la tecnología, ¿no?, acordaros, libros, papel, ¿no?, que pasemos del libro y el papel al contacto uno a uno, va a hacer que todo cambie, ¿no? Em, yo creo que hoy más que nunca tenemos las herramientas para destacar en todo el mundo, ¿no? Tenemos canales de comunicación, de difusión increíbles, pero a la vez son una herramienta de doble filo. Muchas veces nos quedamos con las cosas buenas, pero también tienen cosas malas. Pero a veces las cosas incluso buenas, o las veces las cosas incluso malas, no lo son tanto. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? En este mundo tecnológico en el que vivimos, ¿no?, y en el que muchas veces nos infoxicamos porque tenemos un exceso de información, ya no se tolera la mentira. La mentira, el greenwashing, ¿no? Estos conceptos que todos tenemos en la cabeza, em, ya no nos permiten hacer lo que se hacía antes. Ya no se nos permite mirar hacia otro lado mientras nos hacemos una foto en un acto benéfico. Ese momento ya pasó, ahora toca ser auténticos, toca hacer acciones reales, y toca realmente ser transformador porque al final los principios de ESG no son nuevos, todos tenemos claro que desde hace muchos años la mejora de los criterios ambientales, sociales, de gobernanza son esenciales y buenos para todos, pero por desgracia no actuamos. Y no estamos actuando en esa dirección hasta que no hay una serie de normativas que ya existen y sanciones, ¿vale?, que acompañan esas normas, que imponen un control. Y es muy triste, ¿no? Pero los humanos al final solo reaccionamos cuando tenemos no solo una norma, sino también una norma que tenga una cierta punición, ¿no?, por el otro lado. Y después de las normas, ¿no?, que dices, bueno, pues Albert, me estás diciendo que voy a tener que cambiar porque si no me van a sancionar. Sí, te estoy diciendo eso. Y si no hoy, dentro de un poco tiempo, ¿no? Pero después de las normas llegan los negocios asociados a esas normas. Al final el mundo, la única cosa que tenemos clara es que va cambiando, ¿no? Que después de esta tarde o de esta mañana, dependiendo de la hora que me estéis viendo, va a venir otra tarde y otra noche y otra mañana y mañana será diferente y será un día y dirás, sí, bueno, es un día, pero es que no es el mismo día que hoy. Y eso, en términos de negocio, también pasa. O sea, al final, después de las normas, cuando te ponen una norma nueva, lo que pasa es que se generan negocios nuevos. Y esos, a la vez, usan una tecnología para escalar, ¿no? Os pongo un ejemplo. Imaginaros que a día de hoy em, nos compramos un coche. Yo te vendo mi coche y tú mañana, cuando tienes mi coche, que te lo has llevado de mi casa, ¿eh?, y lo has encendido en la tuya,
pues mañana por la mañana no te funciona. Entonces me llamas y me dices, Albert, el coche no funciona. Y yo te digo, bueno, el coche ayer funcionaba, hoy no funciona, es tu culpa, es tu problema. Entonces, como no nos ponemos de acuerdo, buscamos a un abogado. Y ese abogado, tanto el mío como el tuyo, lo que van a hacer básicamente va a ser generar una situación, seguramente extrajudicial, y luego judicial si no llegamos a un acuerdo. En España, esto se arreglaría más o menos en 2 años y unos 3 o 4.000 euros, 3 o 4.000 dólares al cambio. Para cada uno. Vamos a imaginarnos que esta situación la vamos a resolver de una forma diferente. La misma situación, compramos y vendemos un vehículo. Este vehículo no lo compramos directamente a Albert, no me lo compras directamente a mí, sino que lo compras a través de una plataforma. Imagínate que esa plataforma es Amazon. Entonces, el coche al día siguiente no funciona. La situación es exactamente la misma, ¿vale? Y te pones en contacto conmigo y yo te digo exactamente lo mismo, que es tu problema. Entonces, llamas a Amazon, ¿vale? Que es la plataforma a la que has acudido para comprar y vender. Y ellos te dicen, muy bien, pues coge tu teléfono móvil, ves al coche, da una vuelta para ver que está intacto, abre el motor, intenta conectar el vehículo, hace una foto al motor, hace una foto a la batería, ¿vale? Mira si el coche hace alguna luz o hace algún tipo de error, da una vuelta por el interior, mira si tienes las llaves, etcétera, ¿no? Y luego, esa información se envía a Amazon y Amazon me llama a mí y dice, señor Ferré, hemos recibido una reclamación por el coche que usted vendió ayer a través de nuestra plataforma y nos han dicho en estas pruebas que este vehículo está bien, pero no arranca. Eso quiere decir que usted vendió el vehículo en mal estado. ¿Tiene usted alguna prueba? Y yo digo, no tengo ninguna, ¿vale? Así que el señor Amazon automáticamente le devuelve el dinero al comprador, te devuelve el dinero, y a mí me dicen, puede pasar por la calle tal a recoger el vehículo. Y eso se ha resuelto por 0 euros y en 0 días. Entonces, tenemos que a una igual situación, aplicando tecnología, tenemos una resolución mucho más eficaz. Bien, eso es una resolución B2C. Dirás, bueno, Albert, me parece muy bien, pero yo como abogado, ¿qué pinto en todo esto? Básicamente lo que tenemos que hacer es intentar, igual que hacen las plataformas de autolitigación, ¿no? Dentro de los marketplaces, lo que tenemos que mirar es buscar el bien común. Tenemos que pensar en el bien común, porque eso generará un sistema justo, rápido, eficaz, que va a hacer que nuestro trabajo perdure por años, incluso decenios. Imaginar que nosotros seamos los catalizadores de toda esta justicia prácticamente inmediata. Bueno, eso podría ser, yo creo que también una grandísima idea. Pero al final, también una de las cosas que os quería comentar es que estos proyectos ¿no? de justicia privada, podríamos decir, en el ámbito de los grandes prestadores de servicios jurídicos, de los grandes despachos de abogados internacionales, de las grandes corporaciones, también se va a imponer la tecnología. Allí, por ejemplo, donde antes cerrábamos un acuerdo en una cena, ¿no? Pues mira, yo quiero que tú lleves todos los litigios de mi empresa, que somos una empresa petrolera, que vamos a tener muchos litigios en tu país, de comprar, vender terrenos, etc. Quiero que lo lleves tú y tú haces una cena y en esa cena, pues deciden o otorgarte o no ese trabajo. Y tú llegas a tu despacho con tu cliente y con tus miles o millones de facturación. Bien, eso es lo que pasa a día de hoy. Sigue funcionando así. Pues bien, existen plataformas a día de hoy que lo que hacen básicamente es validar dentro de un sistema neutral y auditado donde se pueden comparar los ratios de servicios legales de firmas por país, por especialidad, por abogado a abogado. De tal manera que lo que tenemos es un sistema mucho más transparente. Quiere decir que aquí la gobernanza no se va a poner en duda, que aquí el compliance no va a impactar de ninguna de las maneras. ¿Por qué? Porque la tecnología ya ha puesto esta capa, ¿vale? Que va a hacer que las ofertas ganen no por un factor subjetivo externo, como podría ser una cena, un regalo, ¿no? O algún tipo de ayuda, sino pura y duramente por un tema objetivo, ¿no? Y aquí de nuevo es cuando el viento de la tecnología aún soplará con más fuerza en los próximos años. Esto no se va a parar aquí.
sea, no decimos, vale, bien, me parece bien esto de las plataformas, me parece genial, pero que se pare aquí, esto no va a parar, ¿no? Aquí es donde entra la inteligencia artificial. Y dices, bueno, Alberto, ¿y qué más? ¿No? Inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sin ir más lejos, hace unas semanas, 3, 4 semanas, Luminance anunció por primera vez que la inteligencia artificial había negociado un contrato con otra inteligencia artificial. Bueno, y tú dirás, ¿y esto cómo encaja con ESG? Pues precisamente creo que ESG es el que, o sea, es el hecho que va a hacer que esto encaje absolutamente y que nos cambie la percepción. Me explico. Creo que la clave de la diferenciación entre las misiones, los valores de las empresas van a ser absolutamente demoledores en el futuro. Porque cuando tengamos unas tecnologías que igualen los servicios, ¿no? Que igualen las calidades, que tú vayas a un despacho pequeñito, pequeñito, a un despacho enorme y le pidas un contrato y ese contrato sea prácticamente idéntico, entonces el cumplimiento automatizado y objetivado por la tecnología aún será más potente. Y lo que quiero decir es que, claro, tú dirás, bueno, a ver, ¿me estás diciendo que ser bueno me va a generar más negocio? Bueno de bondad, no bueno de calidad. Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Y te diré, no seamos ilusos, o sea, todos sabemos que los negocios rentables de altas rentabilidades siempre están cercanos a la línea de la ilegalidad. Es así, como abogado sé perfectamente que la mayoría de la legislación está pensada para llegar a la mayoría de los casos, ¿no? Pero siempre hay algunos que se escapan, ¿no? Y claro, ¿qué hacemos en ese caso? ¿Dejaremos de hacer negocio como abogados? ¿Dejaremos de dar servicio a esta gente que nos proponen, ¿no? Una serie de acciones que pueden estar en la línea o incluso un poquito más allá de la línea de la legalidad? ¿No daremos servicio a nuestros clientes que trabajan en sectores contaminantes o que no respetan los derechos laborales o los derechos humanos? Pues claro, yo aquí creo que por primera vez en la historia tenemos que ser conscientes que una crisis reputacional puede hundir nuestro negocio. Y esto es así. Y no hace falta irse a Panamá y perder unos papeles en una página web. Yo creo que es un tema de que una mala operación no te puede hacer perder solo ese negocio, sino que tu competencia va a aprovechar para generar una brecha, atraer a tu equipo, atraer a tus clientes y te va a forzar a cambiar el modelo. Pero lo va a hacer con pérdida, lo vas a hacer con pérdidas y con dolor. Es así, es así. O sea, el modelo tiene que cambiar. Pensar en corto plazo puede salir extremadamente caro si tus stakeholders te posicionan como una organización que se alinea fuera de sus valores. O sea, si tus clientes, si tus proveedores incluso si tus trabajadores pueden percibir que tu organización no está alineado con sus valores, y no digo valores de segunda clase, digo de primera clase, digo valores esenciales, yo creo que puedes sufrir. Y aquí es donde la imagen que os he dejado cobra más valor. Yo creo que la tecnología nos va a hacer más humanos. Sin duda, sin duda. Hay mucha gente que duda de esto y que piensa que la tecnología nos va a destruir como especie y podría ser. Al final nadie tiene la razón respecto al futuro, ¿no? Pero yo creo que tenemos que centrarnos en la realidad, en el día de hoy, ¿no? Y el día de hoy aún estamos con conceptos como la reputación. Y la reputación es omnidireccional, va en todas direcciones, nos perjudica y nos beneficia dentro de casa, dentro de nuestra empresa, pero también fuera. Entonces, hacia nuestros equipos, hacia nuestros clientes. Yo creo que si hablamos, por ejemplo, de talento, vamos a otro estadio, o sea, hagamos un salto, vamos a talento, ¿no? Si hablamos de talento, en ese sentido, durante décadas, el dinero y las desigualdades dentro de las estructuras, ¿no?, han sido drivers, ¿no? Han sido los propulsores que han movido hacia la fidelización del talento y a la retención del talento, ¿no? Que poco a poco ha ido volviendo senior, ¿no?, a los que venían como junior y que estos senior al final acabaron siendo socios, ¿no?, y al final acabaron siendo directivos de la empresa. Pero al final era la desigualdad y el dinero lo que retenía. Pero esto ya no es así. Por ejemplo, en Europa, en los últimos estudios, lo que están demostrando es que la motivación de los jóvenes licenciados en Derecho a día de hoy no es la misma que hace 10 años, pero es que no se parece absolutamente en nada
a los que se licenciaron hace 20 años. Yo me licencié hace más de 20 años. Entonces, la motivación de mis compañeros abogados que salen de la universidad es que no tiene nada que ver con la que yo tenía. Y aquí es cuando aplican, ¿no? O cuando tenemos que aplicar una serie de condicionantes importantes, porque cuando esta gente buscan trabajar en algún sitio, lo que quieren, aparte de un sueldo, es tener un objetivo que vaya mucho más allá, porque van a pasar mucho tiempo en esta casa, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando aplican a un puesto de trabajo, quieren una misión, quieren una visión, quieren, aparte del sueldo, saber para qué va a servir su tiempo, ¿no? Y cómo esto va a impactar en el mundo en el que viven. Son muy conscientes del mundo en el que viven por la información que tienen, ¿no? Son muy conscientes del impacto ambiental. Otra cosa es que a lo mejor luego cojan 7 aviones al año para irse a viajar a un sitio a otro. Eso a lo mejor hay que reformularlo, ¿no? Pero eso sí que es cierto, ¿no? Y quizás me diréis, bueno, Albert, en Latinoamérica este impacto ¿no? en el talento no es tan evidente. Tranquilos, llegará. Como todo, llegará. Lo que estoy diciendo es que nos preparemos, no para hoy, no para mañana, incluso no quizás para la semana que viene. Preparémonos para el futuro, porque esto va a llegar. Entonces, yo creo que por suerte tenemos otro camino, ¿no? Antes de que llegue esta ola, ¿no? de necesidad, de talento, de que el talento no quiera trabajar en tu organización, ¿no? Creo que tenemos otro camino. Yo creo que tienes el camino de ir por delante, ¿no? Tú puedes decidir ir por delante, ¿no? Aquí, para llegar a este punto, mm, primero tienes que soñarlo, primero tienes que pensar hacia dónde quieres ir. Y yo creo que para ser tú el que va por delante, primero tienes que decir que no. Y aquí eso quiere decir dejar de trabajar con clientes, con ciertos clientes, y asumir una disminución de tu negocio presente si no comparten tus valores. Porque si no lo haces, tu competencia lo hará, alguien lo hará. Y a medio plazo, las pérdidas van a ser peores que las que vas a tener a corto plazo. Es más, si tú tomas la iniciativa, vas a generar acciones que son extremadamente positivas, ¿no? Y aquí es cuando usamos el viento de la tecnología a nuestro favor. Antes decía, ¿no? Las redes sociales son muy peligrosas, ¿no? Porque te pueden acercar a todo el mundo, pero es que todo el mundo se puede enterar de algo que estás haciendo mal. Y aquí es cuando decía lo del greenwashing, ¿no? Cuidado con hacer cosas que no son realmente lo que estás haciendo, o cuidado con dar una imagen que no es realmente la que tienes, o cuidado con vender una foto cuando en realidad eres otra cosa, ¿no? Entonces, aquí sí que podemos coger la tecnología, aquí sí que podemos coger las redes y explicar realmente lo que somos, ¿no? Y en ese caso, la transparencia en nuestras operaciones genera éxitos, ¿vale? Y se pueden comunicar y se genera una espiral positivo ascendente donde te vas a centrar en hechos muy sencillos, como que tus clientes te puedan explicar o se puedan explicar o expliquen la experiencia que tienen contigo. Y eso, por ejemplo, te va a generar captar nuevos clientes, entrar en nuevos mercados, ¿no? Y aquí seguimos con lo mismo, porque al final seguimos con lo mismo. Lo que vengo a decir es, creo que es muy sencillo, porque en nuestro negocio, con o sin tecnología, seguiremos vendiendo lo mismo, ¿no? Seguiremos vendiendo seguridad, compromiso, ¿no? Con o sin inteligencia artificial, esto va de responsabilidad. Y básicamente, como si pudiéramos leer hace tantísimos años, ¿no? Una cita de Maquiavelo, siempre decía, ¿no? Que el príncipe tiene que tener virtud y la fortuna a su favor, ¿no? En este caso, la virtud es la capacidad de obrar con astucia, jugando las reglas del juego para lograr nuestros objetivos, ¿no? Y la fortuna, lo que él llamaba fortuna, a día de hoy, es la tecnología. Yo quisiera acabar haciendo una pequeña reflexión, ¿no? Con este paisaje, con este fondo, ¿no? Aquí, sentados, al lado de un río. Y tú dirás, bueno, Albert, pero ¿qué quieres decir? ¿Que vamos a estar todo el día estirados en el campo? No. Quiero decir que la tecnología te puede atar a una silla o te puede permitir estar en cualquier sitio del mundo haciendo tu trabajo. Porque si seguimos, ¿no? la voz
que nos dice tienes que hacer lo mismo que hacía pues tu familia desde hace tantos años, a lo mejor no la estamos oyendo bien. Y lo que nos dice es, tienes que seguir haciendo lo que ellos quisieron hacer. Tienes que seguir su camino. Quiere decir ser feliz. Al final, creo que todos los que somos padres o los que tenemos gente que queremos y que nos quiere, tenemos una obligación y es la de ser felices o la de ayudar al resto a serlo. Y como abogados, ¿no? Deberíamos tener también esta obligación. Entonces, si lo hacemos porque tenemos claro que lo queremos hacer y tenemos la grandísima suerte de que podemos hacerlo desde cualquier sitio, seremos más libres, seremos más sostenibles, seremos mucho más seguros y seguramente tendremos una visión mucho más equilibrada de lo que es el presente y de lo que será el futuro. Yo acabo aquí. Solo deciros que es un placer participar en una sesión como esta y compartir con gente de todo el mundo que tiene visiones tan, yo diría, realistas y a la vez positivas de lo que debemos hacer para seguir creciendo, no solo en nuestros negocios, sino en nuestras vidas y evidentemente como sociedad. Muchas gracias.